Buenos días, jóvenes. Este es el curso de literatura. Vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Vamos ahora a trabajar con literatura guatemalteca y vamos a iniciar con la tradición oral en Guatemala. Cuentos populares. En Guatemala, los cuentos de tradición oral y popular tienen la intención de enseñar, divertir y entretener. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los cuentos que hay acá en Guatemala, pues muchos son divertidos y también muchos traen mucha información que nos puede servir a nosotros para ayudarnos a educarnos o a tomar nuevas actitudes, ¿verdad? Mejores a las que tenemos. Y también como entretenimiento, ¿verdad? Para pasar un tiempo junto con nuestra familia, pues podemos utilizar estos cuentos populares, ¿verdad? Para convivir y entretenernos en familia. Luego dice, cada espacio geográfico de Guatemala tiene una historia particular que ha sido construida a base de intercambios culturales. Además, este hecho enriquece el acervo cultural porque las tradiciones orales son múltiples y variadas, en tanto muestran la idiosincrasia de los pueblos que conviven en un territorio. Bueno, hemos estado hablando de tradición oral, ¿verdad? Pero no dijimos al principio qué es una tradición oral. Entonces, ¿qué es? Es la información que se pasa de generación en generación de forma verbal. Y acá, como ustedes pueden ver, dice que son tradiciones orales, son múltiples, porque depende la región de donde la persona sea. Así es la tradición oral en su lugar de origen, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos lugares acá en Guatemala donde hablan sobre el bus fantasma. Me imagino que muchos no lo han escuchado. El bus fantasma pues habla de dos señoritas que iban en un camino en horas avanzadas de la noche, iban caminando a pie hasta su casa, iban con mucho miedo porque eran caminos que no había luz como ahora que hay luz en todos lados, ¿verdad? Ellas iban caminando en la oscuridad con mucho miedo, de repente solo vieron las luces de un vehículo y cerca de ellas se detuvo un autobús. Entonces ellas se subieron, pero una de ellas no puso atención a nada a su alrededor. La otra chica pues se dio cuenta que las personas que iban ahí su rostro era demasiado pálido, sus ropas estaban con mucho polvo, viejas, desgastadas, y le dio miedo. Entonces se quiso bajar del bus y quiso jalar a su compañera y ella no quiso. Y ella no quiso bajarse y ella como pudo logró tirarse del bus. Después de eso, la encontraron en el camino tirada, desmayada, y a la otra señorita jamás la encontraron. Y esta historia se supo porque ella quedó muda de la impresión, pero escribió lo que vivieron esa noche, ¿verdad? Entonces, por eso se supo de cómo fue la desaparición misteriosa de la otra señorita. Esta es una de tantas leyendas que hay en Guatemala. Y, por ejemplo, esta narran que es en los caminos por San Pedro Ayampuc. Y así, dependiendo de la región, hay diferentes leyendas, diferentes mitos, diferentes fábulas, ¿verdad? Luego dice, mito. ¿Qué es mito? Es una historia fabulosa de tradición oral que explica por medio de narración las acciones de seres que encantan de forma simbólica fuerzas de la naturaleza, aspectos de la condición humana, etc. Se explica especialmente a lo que narra las acciones de dioses y héroes. ¿Qué pasa acá con el mito? Acá con el mito, sus narraciones son extraordinarias, ¿verdad? Aumentan la capacidad de las personas, aumentan muchas cosas que no son en realidad. Por ejemplo, Hércules, que dicen que al cortarle el pelo, pues ya se le acababa la fuerza, pero cuando él tenía el cabello largo, pues tenía la fuerza de 100 hombres, ¿verdad? Entonces, todo eso, o sea, a todo eso le llamamos que le aumentan la capacidad, ¿verdad? De cada persona. También dice que habla de dioses, por ejemplo, Afrodita, la diosa del amor, Zeus, está Poseidón, están muchas que hasta en caricaturas se ven hoy en día, ¿verdad? Hay muchos seres mitológicos, a eso se refiere mucho el mito. Luego tenemos la
Leyenda. Dice, es una narración sobre los hechos sobrenaturales, naturales o una mezcla de ambos. Se transmite de generación en generación en forma oral o escrita, generalmente entre el mito y el suceso verídico, lo que confiere cierta singularidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto es similar al mito, pero acá habla de cosas sobrenaturales. Por ejemplo, habla de una mujer que encanta, la ciguanaba creo que es, que encanta a los que beben mucho, ¿verdad? Los bebedores. Según dicen que los enamora porque se presenta una figura de una mujer muy hermosa y hace que lo sigan, y es por eso es que muchos de los bebedores se van en un barranco, porque ella flota y ellos por seguirla no se dan cuenta que están al frente del abismo y caen, y los que logran reaccionar, pues luego algunos ya quedan mal emocionalmente, otros mentalmente y otros que quedan mudos, según cuentan la leyenda, ¿verdad? Y todo esto, pues si se dan cuenta, es bastante similar. Hay una pequeña diferencia, que en el mito pues habla sobre dioses y sobre cosas del ser humano, pero le aumenta, ¿verdad? Aumenta lo que es las capacidades del hombre y de dioses inventados, ¿verdad? Por otras culturas. En cambio acá, en la leyenda, habla sobre hechos sobrenaturales, como por ejemplo también está el cadejo, que dicen que es el que cuida a los bebedores, que es un perro negro con los ojos rojos. La Llorona, que cuenta la leyenda que esta era una señora que ahogó a sus hijos en el río y luego se ahogó ella y su alma no tuvo paz, y por eso anda en las madrugadas gritando. O sea, no es lo que muchos dicen de que ay mis hijos, sino que es un grito de lamento, es un grito desgarrador que ella anda emitiendo por donde pasa, ¿verdad? Luego dice fábula. La fábula es un típico relato breve de ficción que tiene una intención didáctica y moralizante. Por eso suele estar acompañado de una moraleja, es decir, una enseñanza. Explica la interpretación del relato. Bueno, acá, ¿qué quiere decir? La fábula, por ejemplo, en la fábula es totalmente diferente al mito y a la leyenda. En la fábula muchas veces sus personajes son animales, ¿verdad? Le dan vida a los animales, le dan vida a los seres inanimados como a las rocas, por ejemplo. Y se trata de a veces conversaciones o hechos, pero para dar una enseñanza. Por ejemplo, les voy a contar una fábula. Hace tiempo en un bosque había una luciérnaga que siempre andaba volando tranquila, y era una de las luciérnagas que brillaba más, era una de las que brillaba más del grupo donde estaba. Entonces había una serpiente que cada vez que la veía trataba de comérsela, y la luciérnaga pues huía y huía, hasta que a una vez tomó valor, se paró en una roca alta y le dijo: oye, le dice, ¿por qué quieres comerme si yo no pertenezco a tu línea de alimentos? Le dijo: no sé por qué me quieres comer. Te quiero comer, le dice, porque tú brillas mucho y yo no brillo. ¿Cuál es la moraleja de esto? La moraleja es que en la vida real, cuando una persona sobresale por sus cualidades, por su inteligencia muchas veces, por sus capacidades de realizar las cosas, siempre hay detrás una persona que tiene envidia, y en este caso la serpiente le tenía envidia a la luciérnaga porque era una de las que más brillaban, pero era la capacidad que la luciérnaga tenía y por eso era que se la quería comer. En el caso de los humanos, lo que hacen muchas veces es criticar, es estar al pendiente de cuando cometa un error esta persona, para poder venir y tacharles el error. ¿Por qué? Porque tienen la envidia de que la otra persona brilla más que ella. Pero ¿qué podemos hacer en este caso? En este caso lo que podemos hacer, que aquí viene la enseñanza, ¿verdad?
Lo que podemos hacer es nosotros esforzarnos y con nuestros propios medios salir adelante y sobresalir, no por competir, sino por nosotros mismos, por una propia satisfacción y por mejorar nuestra vida en todo sentido, ¿verdad? Esa es la moraleja, ¿verdad?, de esta historia, de que no tenemos que atacar y ver cómo hacer que caiga el que se está esforzando y está sobresaliendo, sino que al contrario, esforzarme yo de la misma manera o más, porque todos los seres humanos somos capaces de realizar lo que nosotros nos pongamos como meta en esta vida. Pero ¿qué quiere decir esto también? Que eso significa plantearse objetivos claros, metas claras y tomar mucha fuerza, agarrar impulso, ir hacia adelante hasta lograr lo que nosotros queremos. Esto es lo que nos enseñan las fábulas, muchas enseñanzas que las podemos aplicar a nuestra vida para que nosotros podamos avanzar y ser mejores cada día. Bueno, chicos, con esto terminamos la clase de hoy, que es literatura guatemalteca. El tema fue tradición oral en Guatemala y los subtítulos fueron mito, fábula y leyenda. Entonces espero que les haya ayudado mucho la moraleja que les comenté al final. Y como tarea, por favor, necesito que me escriban 2 mitos, 2 leyendas y 2 fábulas con su respectiva moraleja. Por favor, que tengan un excelente día, que Dios les bendiga.